y con muchísimo apoyo del doctor Fuentes. Lo que estoy trabajando es detección de errores de manufacturas. Esta fue la idea de una empresa que también nos empezó a apoyar, que se llama 3D Infotech, que pues lo que nos pedía era probar nuevas formas de detectar errores en la producción de objetos, ¿no? Para vender y todo eso. Entonces, normalmente me gustaría hacer esto un poquito más interactivo. Eso sería más fácil si estuviéramos en presencial, pero bueno, intentaré que no sea tan aburrido para ustedes. Entonces, ok. Si yo les presentara estos dos objetos y les preguntara, pues, ¿qué diferencias se encuentran? Probablemente lo primero que me dirían son los cables, ¿no? O sea, los cables son diferentes, sí, pero pues al final de cuentas están ahí, ¿no? Buscamos diferencias un poquito más de este tipo, como cosas que están y no deberían de estar, o cosas que no están y deberían de estar, ¿no? Aquí les muestro unas. Este es un problema para las empresas en sus controles de calidad, porque normalmente ellos hacen esto con trabajo humano, ¿no? Pero ¿qué problemas hay aquí? Pues el principal es el gasto. Se necesita bastante recurso humano para este trabajo, el tiempo que emplean para detectar errores y pues también que están sujetos a errores humanos, ¿no? Si una persona no se da cuenta de un error, pues así venden el producto y pues a lo mejor esto puede representar pérdidas para ellos, ¿no? Es aquí cuando llega la inteligencia artificial a salvarnos, ¿no? Pues la inteligencia artificial tiene bastantes áreas, muchas de ellas se trabajan ahí en el centro de investigación, cosas de robótica, de procesamiento de lenguaje natural, minería de datos. Y el área en la que yo estoy trabajando especialmente son con Machine Learning y Deep Learning y con cosas de redes neuronales. Entonces, les voy a dar un resumen más o menos de qué estoy haciendo, respondiendo estas preguntas. Pues, ¿qué estoy haciendo? Detección de errores de manufactura. ¿Con qué? Pues estoy utilizando redes neuronales convolucionales. Estas son redes neuronales que son especiales para trabajar con imágenes y estoy utilizando unas cámaras que son cámaras estereoscópicas. No sé si han escuchado hablar de ellas. Ahorita les explico más o menos cómo funcionan. Y pues estoy utilizando una técnica que se llama nubes de puntos, ¿no? Son representaciones en forma 3D de los objetos. Ahorita les muestro unas. Entonces, una cámara estereoscópica, ¿no? ¿Qué es? Para explicarles esto, antes les voy a hablar de la visión estereoscópica. La visión estereoscópica es la manera en que los humanos vemos. Entonces, nuestro cerebro es capaz de integrar dos imágenes. Nosotros vemos desde nuestro ojo derecho un objeto de cierto ángulo y del ojo izquierdo vemos el objeto en otro ángulo. Nuestro cerebro es capaz de procesar esta información, juntarla y así es como nosotros podemos ver las cosas en 3D. Entonces, una cámara estereoscópica, pues lo que hace es trabajar de manera similar a nuestros ojos, a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Pues nos permite hacer capturas en 3D y estas cámaras por lo regular contienen 2 o 3 cámaras. 2 cámaras que están alineadas, igual que nuestros ojos, son como 65 milímetros de espacio entre ellas y algunas que contienen una tercera cámara que es una cámara normal que nos permite obtener información en 2D. Y pues, ¿para qué se han utilizado estas cámaras? Bueno, estas cámaras se utilizan en topografía, en cosas de estudios de terrenos, en estudios de planetas, en medicina y pues actualmente se utilizan mucho en fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido evolucionando estas cámaras? Pues empezamos en 1840, cuando se inventa este objeto que se llama estereoscopio, que lo que hacía es, son unos lentes, casi como cuando vamos al cine a ver una película 3D. Y no sé si han escuchado de cómo funcionan estos lentes, ¿no? Pero un lente tiene un filtro y el otro tiene otro filtro que nos permite generar estas imágenes 3D. Este aparatito funcionaba igual. Del lado izquierdo colocábamos una imagen desde cierto ángulo, del lado derecho otra imagen desde cierto ángulo y pues ya podíamos hacer una reconstrucción en 3D. Posteriormente, en 1850,
pues se mostraron las primeras imágenes 3D capturadas al mundo. 1850 y 1950 estas cámaras tuvieron bastante popularidad. No sabría decirles como cuáles eran sus usos exactos, pero se dice que fue como su momento de más popularidad. Después de 1950 hubo una pausa, las cámaras se dejaron de usar hasta hace aproximadamente unos 10, 12 años que estas cámaras volvieron a su uso, ¿no? O sea, hubo un repunte y especialmente fue en la fotografía, como les comentaba, pero pues igual se ha intentado utilizar estas cosas para investigación. Entonces, una vez que les he explicado eso, ahora sí pasamos a las nubes de puntos. Si yo les preguntara qué se imaginan por una nube de puntos, pues seguramente alguien diría como de, pues literal, ¿no? Una nubecita que está formada con muchísimos puntitos. Y pues sí, ¿no? Aquí les presento una nube de puntos. Este es el objeto que les enseñé al inicio. Entonces, si nosotros miramos este objeto desde diferentes ángulos, si nos acercamos, nos alejamos, pues ahí podemos ver cómo está formada por estos puntitos, ¿no? Así es como nosotros reconstruimos un objeto, lo escaneamos con la cámara que les mostré y pues ya tenemos nuestro objeto. Entonces, ¿cómo va mi proceso en mi trabajo? Bueno, pues primero se comienza con la recolección de imágenes, todo esto lo hago con la cámara, es una cámara Intel. Y también estoy utilizando algunas nubes de puntos que hay en la red, ¿no? Porque necesito muchas nubes de puntos para mi trabajo, para entrenar redes y todas esas cosas. Entonces, pues, sacarlas yo todas es imposible. Luego, tengo que pasar por un proceso de limpieza de los datos porque a mí me interesa únicamente el objeto, ¿no? Entonces, en esta imagen que les estoy enseñando, pues sí tengo mi objeto, pero tengo información extra, que ahora sí sería como la mesa sobre la que obtuve mi objeto, ¿no? Entonces, pues aquí tengo que hacer un proceso de limpieza. Eso lo hago con un algoritmo que se llama RANSAC. No sé si han escuchado de él, pero les voy a explicar la idea de cómo funciona este algoritmo. Imagínense que tienen muchos puntos. Se los estoy poniendo en 2D porque es la manera más fácil de explicarlo. Entonces, queremos encontrar una línea a la que se adapten mejor los puntos. Esto nos va a dividir nuestro conjunto en dos. Serían como los puntos que están sobre la línea y los puntos que están extra, ¿no? Que contaríamos como valores atípicos, valores que no pertenecen ahí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se eligen dos puntos al azar y se conectan con una línea. Ahí se considera un número al que podemos llamar error. Entonces, todos los puntos que estén sobre esa línea más el error o menos el error, pues podemos contar que están sobre la línea y que son puntos que no son malos, que son valores buenos. Entonces, si yo selecciono esos dos puntos, tenemos los 4 puntos verdes sobre la línea y quiere decir que esos puntos son buenos y todos los puntos rojos que pueden observar ahí son puntos malos. Este proceso se realiza muchas veces seleccionando los puntos, los que ven como azules al azar y creando las líneas hasta encontrar pues la línea que mejor se adapte, ¿no? En este caso pues ahí se encontró la línea que mejor se adaptó. Son pocos puntos los que están afuera de la línea, pero es la que contiene la mayoría de los puntos. Yo hago esto, pero en 3D. Eso quiere decir, pues, que en lugar de trabajar con líneas, trabajo con planos. Se supone que con este proceso lo que queremos es todos los puntos que queden sobre el plano. En mi caso, tengo que hacer lo contrario, porque me interesan todos los puntos que no estén sobre ese plano, porque digamos que ese plano es la mesa. Entonces, pues la mesa no me interesa el objeto, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí que pues se selecciona bien los puntos del plano y todos los puntos del objeto me los deja aparte. Una cosa importante aquí es que, bueno, les comenté eso del error, entonces si el objeto está muy cerquita de la mesa,
el objeto me lo va a detectar como la mesa, ¿no? Y me va a detectar ese objeto en el mismo plano. Entonces aquí es necesario separar más el objeto del plano para poder detectar bien. Ahora sí, después de poder limpiar mis datos y todo eso, ya empiezo a trabajar con técnicas de Machine Learning, Deep Learning. Aquí, como les comenté, va a ser un procesamiento de redes neuronales convolucionales. Y ustedes se preguntarán, ok, ya llegamos hasta aquí, pero ¿cómo vamos a detectar, no? Voy a usar un modelo que se llama maestro estudiante, que así como a nosotros, ¿no? Nuestro maestro va y nos dice, ah, pues mira, esto te tiene que dar este resultado, ¿no? Y tú tratas de llegar a ese mismo resultado, pues eso vamos a hacer. Vamos a pasar el aprendizaje de una red a otra red. Esto porque, imagínense que tenemos nuestro conjunto de datos, ¿no? Vamos a tener una red maestro, que es una red preentrenada con las cosas que están bien, porque todo esto de redes neuronales ocupa muchísimos datos, muchísimo procesamiento. Nosotros lo conocemos como capas, ¿no? Entonces, cada rectangulito que ven aquí en la red maestro, pues significa una capa de procesamiento, ¿no? Y puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, imagínense que están en una empresa, que es quien quiere este producto al final de cuentas, están en una empresa y quieren estar detectando errores. Entonces, estar usando esta red es muchísimo tiempo y volvemos a lo mismo de que pues vamos a gastar tiempo, el mismo tiempo a lo mejor que podría usar un humano, ¿no? Entonces, la idea es entrenar con información similar nuestro estudiante. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues el estudiante va a contener menos capas, como ven aquí, pues son mucho menos rectangulitos, y también va a tener a los objetos malos. Cuando nosotros terminamos de entrenar nuestra red maestro, esta red nos va a generar unos descriptores, es decir, por cada punto de nuestra nube de puntos nos va a dar un vector, por así decirlo. Entonces, en realidad estos descriptores son vectores de muchísimas dimensiones, pero nos dice la información sobre nuestro objeto que tenemos representado como una nube de puntos. Queremos que nuestra red estudiante simule esos vectores, pero con menos información. Entonces ahí hay un proceso en que el maestro le pasa al estudiante lo que él sabe para que la red estudiante pues intente repetir estos descriptores. Y pues finalmente aquí generamos ya un descriptor que genera nuestra red maestro y un descriptor que genera nuestra red estudiante. Y bueno, ahorita les platico qué pasa después de eso. ¿Qué ventajas tenemos utilizando esto? Pues una ventaja que tenemos utilizando nubes de puntos es que podemos hacer que nuestro modelo no se preocupe por invariancia, ¿no? ¿Esto qué sería? Pues que si nosotros le presentamos el objeto un poquito girado, no diga como de, pues este objeto es malo porque no es igual, ¿no? ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues imagínense que tenemos ese conejito y tenemos ese punto P que tenemos ahí. Entonces, pues nuestra red lo que va a hacer es tomar como sus puntos vecinos y generar un descriptor que podríamos decir que es como una huella digital. Una vez que nosotros le presentemos el mismo conejito, pero en otra posición, pues lo único que va a hacer es buscar esa huella digital en nuestro otro objeto, ¿no? Entonces, si encuentra esa huella digital, aunque esté rotada, pues va a poder detectar si hay errores o no, porque ya se está basando simplemente en esa huella digital que nosotros le dimos. Después, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como les dije, tanto nuestra red maestra como nuestra red estudiante nos generan vectores. Esos vectores, pues nosotros los podemos graficar aquí en 2D, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la red maestra nos genera un puntito en rojo y nuestra red de estudiante nos genera un puntito en azul. Lo único que nos queda hacer es
comparar estos vectores que tenemos. Si los vectores son muy cercanos, como aquí en el primer caso, pues ya tenemos que nuestro objeto no tiene defecto porque pues las dos redes generaron lo mismo. En cambio, si nuestros dos descriptores, en este caso los dos puntitos en la gráfica, están muy separados, quiere decir que la red no pudo hacer que se parecieran. Eso quiere decir que hay un error. Sé que ahí les comentaba como que no hay mucho sobre esto, porque, bueno, yo estuve buscando bastante información para poder trabajar esto de nubes de puntos y no encontré mucho. De hecho, estoy trabajando sobre un artículo que se publicó apenas en febrero de este año. Y sí se ha utilizado un poco de 3D como cosas de mapas de profundidad. De hecho, uno de mis compañeros está trabajando con eso. Por si les interesa, pues le pueden preguntar a él. Pero sobre esta técnica no hay mucha información, entonces estoy en un campo un poquito desconocido. Pero esta es la idea en general de lo que estoy trabajando. Ahorita si me preguntan en qué estoy, pues ya estoy en esto de la red 3D. Sí se ocupa bastante tiempo de procesamiento. Mi computadora a veces me dice como de ya no quiero, pero pues ahí vamos. Entonces, si gustan, cuando termine con mi trabajo y todo eso, si gustan que les explique un poquito más qué fueron mis resultados y todo eso, pues con gusto pueden preguntarme. Y pues de mi parte es eso, no sé si hay alguna duda. Ok, ya sea por medio de el chat o abriendo su micrófono, podrían hacer sus preguntas. Ok, creo que no hay preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexandra. La verdad es que estuvo muy interesante tu presentación y pues tu trabajo es muy complicado. No sé, a mí sí me hizo muy complicado. Muchísimas gracias por compartirlo. Sí, por nada, pues la verdad es que no sé si haya chicos de otras áreas por aquí y hay mucho trabajo en el área de computación que pueden hacer. Espero que con esto se puedan animar, ¿no? A trabajar con alguno de nuestros doctores. Hay cosas muy padres y es un área muy bonita para trabajar. Sí, muchísimas gracias. Pues entonces, no sé si haya algún comentario. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta en el chat, sí. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, si te soy sincera, este tema llegó a mí como una oportunidad de una beca. Como les comenté, fue una empresa que nos pidió apoyo para este trabajo y yo llevé una materia que se llamaba graficación y vimos estas cositas de nubes de puntos, ¿no? Y yo decía como de, wow, eso está muy padre, ¿no? Poder ver representado algo, pero así en muchos puntitos. Se veía bonito, se veía atractivo, ¿no? Entonces, cuando me llegó esta oportunidad de beca y trabajar con algo que me llamó la atención, pues dije, va, y ya ahí empecé a trabajar y sí, sí se me ha complicado bastante, pero es algo bonito y le sigo echando ganas. Ok, ¿qué aplicación tiene? Pues mira, nosotros estamos trabajando esto porque la empresa que nos llamó quería hacer detección de errores de manufactura de productos, ¿no? Como sabes, todas las empresas tienen evaluaciones de control de calidad.
Y hay técnicas ya desarrolladas para hacer esto con inteligencia artificial, pero se hace con imágenes 2D, así como una fotografía que tomas de tu celular y así hacen la detección. El problema de esto que se cree que se tiene es que imagínate que la pieza tiene que tener un tornillo bien puesto, ¿no? Entonces, si tú tomas una foto 2D y el tornillo está ahí, pues ya dicen, pues ahí está, ¿no? O sea, sí está bien. Pero cuando tú usas una imagen 3D, pues puedes detectar que el tornillo no está bien puesto, ¿no? O sea, que está más salido. Entonces ahí puedes detectar errores. Se cree que esto es mucho mejor para una empresa, pero también se han utilizado estas técnicas de nubes de errores, de puntos, perdón, para detección de errores en medicina, para cosas de detección de tumores, y también vi que lo han utilizado en cosas de, ¿cómo se llama? De manejo automático, ¿no? De los carros. No te puedo decir mucha información de eso porque no sé cómo son esos procesos, pero en medicina sí es más o menos similar a lo que haces que en la industria, ¿no? O sea, tienes dos imágenes y las intentas, bueno, dos nubes de puntos y las intentas comparar para ver si hay algo diferente, una anomalía. No sé si sí respondí tu duda. ¿Más? ¿Alguien más que quiera participar? Sánchez Arena dice que muchas gracias y que está muy interesante. Gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Ramírez Díaz, si quieres tomar la palabra. Yo tengo una duda, ¿por qué utilizar ese tipo de inteligencia artificial en específico? ¿Por qué redes convolutivas? Ok, bueno, las redes a las convolutivas son las que se utilizan específicamente para imágenes, para, bueno, en este caso, objetos 3D y todo eso. Entonces, utilizando redes es el tipo de red que tengo que utilizar. Si te refieres a por qué utilizar redes, bueno, se ha intentado hacer estos procesos de cosas de detecciones con otras técnicas, pero realmente se ha visto que los resultados no son los mismos. Últimamente cualquier cosa que te encuentres de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo, todo va a involucrar redes porque se ha visto que es lo que mejor funciona. Entonces, ese tipo de redes lo que hace es que mejora como esta capacidad de los puntos a comparación de otras. Es que, a ver, ¿cómo te explico? Imagínate, bueno, otra técnica que a mí se me ocurrió de inicio utilizar es comparar contornos, ¿no? O sea, literalmente poner una nube de puntos sobre la otra y comparar punto por punto. Pero eso sería bastante trabajo para una máquina y llegamos justo a lo mismo, de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, una red neuronal, pues lo que va a hacer es que va a aprender cosas y no le vas a tener que dar exactamente lo mismo siempre, ¿no? Entonces, tú le enseñas con algunas nubes como de, esta está bien, esta está mal, y cuando tú le das una nube nueva, pues ya te puede decir está bien o está mal, ¿no? No tienes que estar comparando como todo siempre. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿A alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Oye, a mí me surgió ahorita que estaban comentando lo de que puedes hacer nubes diferentes. ¿Esto te sirve solamente para encontrar errores sobre tu programa
o también puedes buscar cosas en específico. ¿Cómo que cosas en específico? Sí, supongamos que en lugar de querer buscar un error, no sé, quieras buscar como... Es que, no sé, o sea, cuando tú hablas de programas, es como una serie de códigos, ¿no? Entonces, supongamos que quieres buscar un código en especial o en las partes en las que utilizaste ese código, ¿tú lo puedes hacer con esta nube de puntos o solo se ocupa para buscar errores? Bueno, es que digamos que el proceso que estoy haciendo se divide en dos partes. La primera es crear estas descripciones y la segunda es comparar, ¿no? Entonces, no sé, supongo que tu pregunta va más como de, podríamos ponerlo en el sentido de, quiero buscar a ver si hay un tornillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es detectar qué describe a ese tornillo y comparar si, justo lo que les mencionaba, ¿no? Como de huellas digitales. Saber cuál es la huella digital de esto y buscar esa huella digital en esta cosa. Entonces, sí se podría, pero así como yo lo estoy generando, como yo estoy entrenando la red, no lo va a hacer. Ok, es que tú lo estás entrenando o tú lo estás programando para buscar otra cosa, ¿no? Para buscar dónde hay diferencias, para decir, pues, aquí está mal algo. Ajá. Gracias. Eso está muy interesante. ¿Alguien más le gustaría participar, hacer alguna pregunta? Ok, creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Alexandra. Les recuerdo que la grabación de esta conferencia la pueden encontrar en redes sociales, ya sea hoy en la noche o mañana, no estoy segura cuándo la suben, pero por si quieren volver a repetirla, pues la pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por todo y por haber asistido. Y muchísimas gracias, Alexandra, por haber hecho la presentación. Sí, muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, entonces voy a detener la grabación y voy a finalizar la sesión. Hasta luego, buen día.